Te damos gracias, bendito Padre, por tu amor, tu misericordia. Seguimos siendo agradecidos cada día por una oportunidad más que nos das de vivir, una oportunidad más de trabajar, de estar en casa con nuestra familia, de poder predicar tu palabra. Seguimos meditando, Señor, en lo que tú dices a través de la Escritura, Padre, ese consejo tan sabio para nuestras vidas. Yo te ruego, Padre mío, que uses mi mente, mi corazón, mis labios, Señor, como instrumentos tuyos para compartir y llevar esta palabra a quien la necesita. Y así mismo, mi Dios, ruego por todos aquellos que nos oyen a través de este medio, palabra eficaz, Señor, que tu palabra cumpla su propósito y no vuelva a ti vacía, mi Rey. Gracias, Señor, por todos aquellos que nos oyen, por la vida de mi familia, por mis hermanos, y que esta palabra, Señor, dé el fruto esperado para ti. A ti sea la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Damos gracias, amados hermanos, una vez más aquí el siervo Irving compartiendo cada día, y digo compartiendo porque es una tarea, es un privilegio, pero también es una responsabilidad llevar la palabra, y claro que Dios nos las pone, ¿verdad? Y hay que ser esos canales, ese instrumento de bendición. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos está escuchando. Hoy estaremos compartiendo un hermoso tema. El Evangelio no cambia. Toda la semana estuve meditando en la tarea de la evangelización, en la palabra de Dios, qué es lo que incluye el Evangelio, y Dios puso esto en mi corazón. El Evangelio es el mismo. El Evangelio no cambia. Tristemente las personas lo acomodamos siempre a la necesidad de los demás, y como que siempre nos queremos congraciar y dejamos el verdadero mensaje de Dios, la exhortación de Dios, la reprensión de Dios que Él tiene para nosotros, para ajustarlo y acomodarlo a nuestras amistades, a nuestros familiares, y damos un evangelio muy distorsionado. Simplemente damos un concepto malo de lo que es el evangelio. El evangelio no cambia. Hay que entender que vivimos en una sociedad cambiante, que enfrentamos retos y necesidades, y es ahí la necesidad de un cambio. Cambian las modas, los géneros y los estilos con el paso del tiempo. Cambian las tecnologías por los nuevos descubrimientos y por su continuo avance y desarrollo. Antes la tecnología, lo que es la telefonía, era de 3G, después 4G, y ahora vemos que ya hay 5G, señal más rápida en el procesamiento de datos. Las personas también cambian, unas para bien y otras para mal, y a medida que van creciendo, sus pensamientos también van cambiando, ya sea por la manera en que fueron educados por sus padres o por el trato que recibieron en su infancia de aquellos quienes les rodearon, siendo influenciados por familiares, amigos y por la sociedad en general. Todas las ciencias también cambian, ya sean políticas, filosóficas, todas son cambiantes. Encontramos nuevas leyes, nuevas regulaciones, nuevas tarifas, nuevos impuestos, nuevos gobiernos, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas enseñanzas y doctrinas, nuevas imposiciones, nuevos reglamentos sujetos a cambios, ¿verdad? También así nuevas enfermedades, nuevas vacunas. Y esto para enfrentar el desmedido crecimiento de la comunidad y poder atender todas sus demandas debido a las nuevas necesidades. Y digo nuevas necesidades porque algunas son inventadas y que no son realmente necesarias, pero sí ayudan a generar empleos donde alguien o algunos son beneficiados. Y podemos mencionar aquí la mercadotecnia. Sabemos que es el arte de vender. Esta enseñanza prácticamente pone una idea y lo pintan con nuevas estrategias que lo hacen necesario, y ponen la idea en el consumidor de que eso es necesario y que lo necesita y que tiene que comprarlo. Entonces vemos que hay muchas estrategias ahorita de venta para crecer, hay muchos cambios, y así es como me estoy introduciendo, hablando de los cambios en las personas, los cambios en las modas, los cambios en la enseñanza, en la mercadotecnia, y también las religiones. Las religiones también cambian, ya que se busca lo novedoso, lo innovador, lo flamante y lo atractivo a través de programas educativos, reuniones de compañerismo social en la comunidad, dádivas y donaciones a los necesitados, o administración de servicios con ciertos enfoques a lo sobrenatural. Por ejemplo, noche de milagros, noche de sanidad o noche de salvación, noche de inspiración, noche de liberación. Puede ser día, no precisamente noche, ¿verdad? Puede ser día de reconciliación, día de bendición,
día de unción, día de restauración, día de empoderamiento, día de promesas, o también pueden ser vigilias. Vigilia de ayuno y oración, vigilia de quebrantamiento, vigilia familiar, vigilia de poder, vigilia, lluvias de bendición, vigilia de arrepentimiento, etcétera, etcétera, o el enfoque que se le quiera dar. Quiero ser muy claro y muy cuidadoso en este punto y también ser preciso, que no estoy en contra de estos programas o actividades que se realizan, ya que de un modo invitan a la comunidad a buscar a Dios y acercarse a una iglesia. Pero siempre y cuando el enfoque de estas reuniones tenga como fin presentar el verdadero evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, el evangelio de poder, el evangelio que Jesús, nuestro Señor y Salvador, presentó y se presenta a sí mismo como el único camino al Padre, hacia ese paraíso, a Jesús como la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por medio de Él. Porque de lo contrario, si Jesús no está presente en esos servicios, simplemente serán reuniones sociales. Será un club social donde solamente pagas tu membresía y vas para buscar amistades y pasar el tiempo. Y ¿sabes qué va a ser lo triste? Que si ese día es el último día para alguien o algunos que están yendo a ese lugar y no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su libertador, como su Salvador personal, esa persona en ese momento se va a ir directo al infierno por toda la eternidad. A lo que sí estoy en contra es que cambiemos la verdad del evangelio por programas y actividades que solamente apelen a las emociones, ya sea para entretenerlos y manipularlos, y no realmente a que apele al entendimiento y a la conciencia de esa persona para que se haga una decisión real y verdadera. No solo para decir que son creyentes en Jesús, sino para que sean verdaderos discípulos de Jesucristo y que puedan dar fruto para Dios, y de ser posibles también que den su vida para agradar a nuestro Señor en toda obediencia. Dijimos que las religiones son cambiantes y algunas se han ido al extremo de cambiar la palabra de Dios y la exhortación en solamente pura motivación y consolación, permitiendo a sus feligreses vivir como quieran. Yo quiero decirte algo: el evangelio nos demanda una responsabilidad, el evangelio nos demanda un cambio de vida. Así que no podemos estar acomodando las doctrinas bíblicas al estilo de vida mundanal que lleva a la gente. Pero ¿qué acaso nuestro modelo de vida y carácter no es nuestro Señor Jesucristo? Y esto nos habla de la tremenda apostasía que ya estamos viviendo en estos últimos tiempos. Incluso el mormonismo habla y enseña de un evangelio reformado, como si el evangelio de Jesucristo se hubiera caducado por una fecha de expiración, o como si estuviera descontinuado porque ya pasó de moda y tuvo que haber sido reestructurado con la falsa aparición de este profeta Joseph Smith. Y muchas personas, aunque se digan cristianos, andan buscando iglesias perfectas, pastor perfecto, congregación perfecta. ¿Y sabes qué? No lo vas a encontrar porque no lo hay al 100%. Pastores, líderes y congregaciones son seres humanos como nosotros y también pecadores imperfectos. Pero a lo que sí te quiero animar es que te vuelvas a la palabra de Dios, la leas y la medites, que te refugies en la Escritura, en el Nuevo Testamento y en la oración genuina con Dios, en esa comunión íntima de todo tu corazón al corazón de Dios, y que vivas en obediencia para Dios y que practiques la justicia y seas un hombre o una mujer justo delante de Dios. Vea lo que dice el libro de los Salmos, Salmos 24, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, es decir, a sus oraciones, a sus ruegos, a sus súplicas y a sus lamentos. Me gusta esa parte cuando dice los ojos de Jehová.
están sobre los justos. Es decir, que Dios cuida de los justos. ¿Y quiénes son los justos? Aquel que roba, aquel que miente, aquel que tranza, aquel que comete crimen. No, es alguien que está haciendo la justicia que viene de Dios, la justicia que a Dios agrada. Es por eso que Dios inclina sus oídos y está atento al clamor de ellos. Este mismo salmo lo vuelve a citar el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Vea que aquí dice que los ojos del Señor están sobre los justos. Aquí la palabra justos viene del griego dikaios, que significa derecho, recto, pero no está hablando de un camino recto, no, sino de carácter moral. Alguien que es derecho, alguien que es recto, el que practica la ejecución de la justicia. Pero también dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Aquí esta palabra rostro viene del griego prosopón, que significa semblante, apariencia, aspecto, es decir, su faz, su rostro en toda su expresión de enojo, descontento y malestar contra todos aquellos que hacen el mal. El apóstol Pedro, en un versículo antes del versículo 12, dice: apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Es decir, apártate de toda iniquidad. Apártate del mal camino que te lleva a la perdición. El evangelio, amado hermano, amigo, no cambia porque no es humano. No fue creado ni dado por los hombres, sino que el evangelio es dado por Dios y este evangelio es eterno. Este evangelio lleva el carácter de Cristo en sí mismo. Vea lo que dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, que Jesús no cambia con el paso del tiempo, ni por los años, ni por los siglos. Su palabra es la misma y permanece para siempre. Su amor es el mismo. Su justicia no cambia. Su misericordia son nuevas cada mañana. Eso lo encontramos en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Él permanece fiel y aunque nosotros fuéramos infieles, Él sigue fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto lo encontramos en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Vea lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 12. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí el autor de Hebreos está citando el Salmo 102, versículo 27. En la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 10, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto, el que descendió, ¿quién es? El que descendió al Hades es el mismo que también subió por encima de todos. Es el mismo Señor Jesucristo. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Habrá diversidad de ministerios. En el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vea lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vea, no hay mudanza, es decir, que no hay mutación, no hay alteraciones, no hay cambios, no hay transiciones, no hay altibajos. Dice, ni sombra de variación. Es decir, que nuestro Dios sea variable, sea un Dios cambiante, sea un Dios inconstante y modificable. La Biblia no enseña eso. Vamos a verlo como dicen otras versiones. La Nueva Traducción Viviente dice: Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Dios habla hoy y dice:
Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. La Biblia Jerusalén dice, en quien no hay cambio ni sombra de rotación. Aquí esta palabra rotación quiere decir que pasa de un estado a otro o que tiene emociones alternadas. En Dios no hay eso, amado hermano. La Nueva Versión Internacional dice, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Debemos entender que nuestro Dios es inmutable. Dios no es como los hombres terrenales que son cambiantes de acuerdo a su estado de ánimo o porque son afectados por alguna situación o circunstancia que haga cambiar su parecer. Dios, amado hermano, amigo, no cambia ante nada ni ante nadie. La palabra inmutable significa que no es mudable, que no puede ni se puede cambiar y que no siente o manifiesta alteración del ánimo. La inmutabilidad es un atributo de Dios en el que no puede estar sujeto a mudanzas. Dios es inmutable, es inconmovible, imperturbable, inalterable, ya que Él permanece para siempre. Vea lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esto asirnos es de aferrarnos, de agarrarnos fuertemente y que tengamos un fortísimo consuelo, es que estemos bien confiados. Vamos a verlo como lo dice la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 6:18. Así que habiendo ambas cosas, la promesa y el juramento, estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Vea lo que dice Hebreos 7:24. Mas está hablando de la persona de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que nunca cambia. Ahora sabemos que en la antigüedad los sacerdotes eran constituidos a favor del hombre, ya que ellos eran los que intercedían para con Dios en favor de los hombres para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Así lo dice Hebreos 5, versículo 1. Y Jesús nuestro Señor, como no es hombre para morir más, Él tiene un sacerdocio eterno, un sacerdocio que intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Vea lo que dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de la persona de Jesús. Esto también lo dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vea que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, pero también lo encontramos en el ministerio del Espíritu. También el Espíritu intercede por nosotros. Esto lo dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que nos damos cuenta que también el mismo Espíritu está intercediendo por nosotros. El evangelio que hemos recibido de Dios, amado hermano, amigo, debemos entender, de acuerdo a la palabra, que es poder de salvación a los que creen. Pero tristemente es locura a los que se pierden por cuanto no creen en Jesucristo. El apóstol Pablo, él pudo expresar su orgullo y dignidad al recibir de Dios el evangelio y también al poderlo predicar, este hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice en la epístola a los Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vea cómo lo inicia, porque no me avergüenzo del evangelio. Tristemente hay personas que sí se avergüenzan y que no dan el testimonio que nuestro Señor Jesucristo espera.
Pablo dice, no me avergüenzo. Y es que la realidad es que no tienes y no debes de avergonzarte por lo que Dios hizo por ti y por mí al enviar a Jesús a morir por nosotros, ya que esto nos va a dar la vida eterna y la salvación en su presencia. ¿Por qué sería motivo de avergonzarnos cuando Dios tuvo que humillar a su Hijo para salvarte y salvarnos, darnos salvación? Eso no es motivo de avergonzarte, es motivo de tener orgullo, de estar orgullosos de que Dios, aún viéndonos perdidos y pecadores destinados al infierno, en su grande amor y misericordia manda a Jesucristo para que nosotros podamos tener vida eterna por medio de su Hijo, y que ese castigo que nos correspondía a nosotros fue derramado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la primera a los Corintios capítulo 1 versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vea la palabra de la cruz. ¿De qué está? ¿De cuál cruz está hablando? Está hablando de ese sacrificio y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, que es locura. ¿Para quiénes? A los que se pierden, porque no lo coinciden. ¿Cómo un hombre murió? Ya por eso va a tener la salvación, porque no han creído que el que murió en esa cruz es el Hijo de Dios, el cual resucitó de entre los muertos y dejó esa tumba vacía. Y tristemente hoy en día, amado hermano, amigo, predicadores y pastores y líderes predican la verdad de Dios como si fuera una mentira, y las mentiras de su corazón las predican como una verdad, donde el humanismo, la metafísica y la psicología son el pan diario que se predica desde los púlpitos, porque el evangelio lo han adulterado. El evangelio está adulterado. Esta palabra adulterar es como que le quitan o le añaden. Es como agarras la leche pura, ¿verdad?, de la vaca y le agregas agua para que se haga más. Lo adulteras, estás adulterando. Lo suavizan el evangelio, lo acomodan a los oídos de las cabras, porque si se les predica la verdad de Dios con la firmeza y con la autoridad, estas cabras se enojan y se van. Amado hermano, amigo, que nos oye, este evangelio, el evangelio de Jesucristo, se debe predicar con la autoridad de la palabra de Dios, con la firmeza, la seguridad de nuestra salvación. Vea, con la firmeza y la seguridad de nuestra salvación. Se debe predicar, claro, con respeto, pero también con la verdad. No podemos mentir, no podemos cambiar. Hermanos, no le mintamos a la gente, decirle que se va a ir al cielo cuando esta gente vive en pecado. No le podemos cambiar al evangelio, ni añadirle ni quitarle a la palabra de Dios, queriendo acomodar el mensaje de Dios, la voluntad perfecta que Dios ha dado a la humanidad, a la vida fácil de esta gente que no quiere ningún compromiso con Dios, ni tampoco tienen el temor de Dios. Hombres que están viviendo perdidamente en sus deseos de placer, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y todos los que practican tales cosas son dignos de muerte, los cuales no heredarán el reino de Dios si no se arrepiente. Entonces, ¿por qué le vamos a cambiar el mensaje? ¿Por qué le vamos a decir, no, sí, mira, tú eres salvo, no, sí, te vas a ir al cielo, cuando están viviendo en pecado delante de los ojos de Dios? Vea lo que dice la primera epístola a los Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí los afeminados son los trans, y los que se echan con varones, entiéndase, a los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Toda esta lista que está aquí en la palabra de Dios, y todos aquellos que están practicando y se complacen en esto, no heredarán
el reino de Dios de acuerdo al Espíritu Santo que le dio esta palabra al apóstol Pablo. Quiero que sepas esto, amado hermano y amigo que me estás escuchando. El evangelio de Dios en sí mismo incomoda, va a incomodar al pecador y lo confrontará con su pecado porque está viviendo en pecado. A menos que se vuelva a Jesucristo y cambie su estilo de vida, que se arrepienta, porque el evangelio de Dios, amado hermano, no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Cristo murió por nuestros pecados para que ahora vivamos por Él y para Él en una vida nueva. Pero la gente no quiere volverse a Dios y no quieren dejar su pecado. Entonces, ¿cómo esperan que Jesús los salve si ellos no vienen a un arrepentimiento verdadero y genuino? Pero déjame decirte, la única verdad es esta, que no hay más camino que recibir y creer en Jesucristo. De lo contrario, en tus pecados morirás. Esto lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 24. No hay más caminos, no hay buenas obras. La salvación no es por obras, sino por gracia. Imagínate los que hacen obras, dan dinero y hacen cosas buenas, entonces están comprando la salvación. La salvación no es por obras, dice la palabra de Dios. Ahora, tristemente, lo que espera al morir en este cuerpo, si no ha recibido a Jesucristo, es un infierno de dolor y sufrimiento, un infierno de llanto y lamento, porque ahí arderás eternamente en ese fuego que nunca se puede apagar. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y yo sé, amado hermano, que lo más difícil como cristianos, lo más difícil que vamos a enfrentar es predicarle a la familia. Jesús mismo lo enseñó y lo dijo en Mateo capítulo 13 versículo 57, Marcos capítulo 6 versículo 4. Jesús dijo que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Luego lo vuelve a decir en Juan 4:44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Vea lo que dice San Juan 7 del 1 al 5. Usted lo puede leer, ¿verdad? Esta enseñanza de sus hermanos de Jesús que no crean en Él. Usted lo puede leer, Juan 7 del 1 al 5, que ni aún los hermanos de Jesús creían en Él. En el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 36, Jesús dijo: y los enemigos del hombre serán los de su casa, y esto por cuanto ellos se convirtieron a Jesucristo y los otros no. Por eso Jesucristo dijo que esa sería la causa de disensión dentro de la familia. Aquí la palabra disensión significa falta de acuerdo entre dos o más personas, o falta de aceptación de una situación, de una decisión o de una opinión o creencia. Esto es una oposición y contrariedad en los pareceres y los pensamientos que acarrean enfrentamientos, disputas, contiendas, altercados y riñas dentro del seno familiar por creer y seguir los mandamientos de Jesús, ya que esto implica seguir a Jesucristo, un cambio de vida. El evangelio, amado hermano, amigo, debes entenderlo. Todo aquel que dice que es cristiano, el evangelio implica y nos demanda un cambio de vida. Y la gente no quiere cambiar, la gente no quiere morir a su vida pecadora. Y si tú realmente amas a tu familia, tíos, primos, hermanos, padres, abuelos, sobrinos, ¿sabes qué? Prepárate para el confrontamiento. Debemos de hablarle a nuestra familia. Yo sé, comencé al principio a decir que esto es una de las cosas difíciles. Jesús dijo que no hay profeta en su propia tierra. Esto lo debemos entender, pero esto no significa que yo me voy a quedar callado. Esta palabra que Jesús dio, esto lamentablemente es inevitable. Tienes y debes de hablarles de Jesucristo para la salvación de sus almas. Y esto nos los va a demandar Dios.
Dios nos pedirá cuentas de nuestra predicación a nuestra familia y de nuestro testimonio. Yo sé que hay y que también da miedo, temor y también da angustia siempre hablarle a la familia del amor de Jesús, porque realmente no queremos discutir con ellos, no queremos salir mal con nuestros familiares, no queremos enojarnos con ellos y que tampoco ellos se enojen con nosotros. Y muchas veces tristemente dejamos que hagan, digan y vivan como ellos quieran, solo para no estar en pleito con ellos. Pero déjame decirte, amado hermano, amigo, que Jesús ya nos los había dicho y nos los anticipó de que habría disensión. Jesús mismo dijo que no vino a traer paz a la tierra, sino espada. Entendamos, y aquí la espada es un arma de guerra. La espada no es un instrumento de cocina que lo vas a usar para cocinar. Tampoco la espada es una herramienta que vas a usar para ir a tu trabajo en la construcción o ahí en el taller mecánico, ni mucho menos en los hospitales como utensilio de cirugías. O también pienses que con la espada le vas a dar un masaje a tu cónyuge, a tu pareja en una noche romántica. Pues claro que no, hermano. Precisamente la espada significa que vas a guerrear y vas a batallar con tu familia, vas a batallar con los tuyos, y eso no lo puedes evitar, a menos de que no les prediques, no les compartas la palabra y deja que tu familia se vaya al infierno por la eternidad. Pero déjame decirte, amado hermano, número uno, la confrontación no la podemos evitar. Cuando tú estás viendo un familiar que está en pecado y tú no le estás diciendo nada, en un sentido estás participando con él en su maldad, porque Dios nos va a demandar que nosotros tenemos que decirles, puesto que nosotros ya conocemos la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar. Así que la confrontación no la podremos evitar. Ahora, si no les predicas, tampoco estás cumpliendo con la ley de Cristo, y realmente nuestra familia está por irse al infierno, y Dios nos va a pedir cuentas de nuestro testimonio y de nuestra obediencia a Él. En Mateo capítulo 10, versículo 37, Jesús lo dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Vea cómo el Señor nos pide todo el amor. Acuérdate que en la ley, el mandamiento más grande, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y también acuérdate que Dios probó a Abraham al pedirle a su hijo Isaac en sacrificio, y déjame decirte que Abraham no dudó en obedecer a Dios para darle lo más preciado y anhelado de todo ser humano, a su hijo. Y con esto Abraham demostró que su amor y obediencia a Dios estaba por encima de todo ser humano, incluyendo a su propia sangre, a su propia familia. La pregunta es: ¿qué tanto amas a Dios para obedecerlo? O si dices que lo amas, ¿por qué no lo obedeces? Jesús le decía a sus discípulos: me decéis Señor, y en verdad lo soy, pero no me obedecen. No, ustedes no me obedecen. Me dicen que soy el Señor, pero no me obedecen. Muchas veces nos decimos cristianos y decimos amar y obedecer a Jesús y decimos que somos seguidores de Jesucristo, pero aquí viene algo bien triste, muy duro, que lo tengo que decir. Pero cuando se trata de la familia, ahí no decimos nada. Somos cristianos hipócritas con otras gentes y dentro de la iglesia, pero sí para ser líder en nuestra casa nos falta mucho. Dejas que tus hijos vean películas de terror y demonios. Dejas que pongan música mundana con malas palabras, groseras y de doble sentido, con sexo explícito, y todavía te ríes con ellos como si eso fuera algo muy gracioso. Dejas y permites que el tío Osvaldo traiga cervezas y lleve a sus amigos para estar emborrachándose en tu casa, haciendo de tu casa una cantina, y tampoco dices nada.
pero sí estás listo para criticar a tu pastor por el mensaje que dio el domingo de la familia. Eso sí no te gustó. Y también estás listo para murmurar y criticar a los hermanos de la iglesia por su vestimenta con la que van el día domingo. Pero no dices nada cuando tu hija se pone un vestido muy abierto del pecho y sin brasier, porque el vestido es abierto de los lados y para que no se vean las cintas del brasier, pues mejor se lo quita, enseñando casi todo y no deja nada a la imaginación. O cuando va simplemente tu hija el sábado con sus amigas y se pone esos pantalones rotos y que va enseñando casi las piernas y toda la parte de atrás, pero ahí sí no dices nada, ahí te quedas callado. Hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo para que veas bien y después puedas ayudar a tu hermano a quitarle esa paja de su ojo. Y muchas veces así hay mucho cristiano falso que van a la iglesia, se dan golpes de pecho, levantan sus manos, lloran, se ponen, ay Señor, ten misericordia, y es un hipócrita en su casa malviviente. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Amado hermano, amigo, el evangelio no cambia. Tenemos y debemos que predicarlo tal como es. No podemos acomodarlo negando las verdades bíblicas que Dios dijo. Dios condena el pecado y tú lo sabes muy bien, y dejas que tu hija y tu hijo vivan en pecado y no les dices nada porque eres cobarde, hipócrita y falso hijo de Dios. Si realmente dices que amas a Dios y a tu familia, fájate los pantalones y obedece a Dios por encima de ti mismo. No juegues al cristianito, porque mayor será la condenación que vas a tener. Amado hermano, amigo, yo sé que este video a lo mejor no te va a gustar, pero también es necesario hablarle a nuestra familia. Ya si ellos no quieren, pues déjalos, pero tú ya cumpliste en predicarles de Jesucristo. Que no quede de ti el quedarte callado y que Dios te pida cuentas. Ya si ellos no quieren, Dios va a tratar con ellos. Predícale a tu familia, diles que Jesús es el único camino a la salvación y que fuera de Jesucristo no hay bendición, no hay gozo, no hay paz, no hay paraíso eterno, no hay entrada al cielo, y que perderán toda la eternidad de estar con nuestro Señor Jesucristo y con todos los familiares de ellos que son cristianos. Déjame decirte, porque allá en el cielo, en el paraíso eterno que el Señor ha preparado, claro que ahí nos volveremos a ver todos aquellos que hemos aceptado y que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal de nuestras almas. Y lo más triste que viene es que si estás sin Jesucristo, tú al morir, tu alma se va a ir al infierno, al lago de fuego, donde habrá dolor, llanto y desesperación, y que no habrá ninguna salida de ese lugar de tormento eterno. Así que no tengas miedo de hablarle a tu familia. El evangelio es el mismo. Este es el tema, de esto se trata, que el evangelio no tenemos que cambiarlo, no tenemos que acomodarlo a esa persona. Claro, yo no digo que lo insultes, que le señales sus defectos, no, háblale del amor de Cristo, dile la condición de Dios, adviérteles del peligro y de la condenación eterna que hay después de morir en este cuerpo físico. Pregúntales si saben a dónde va a ir su alma al morir. No importa que tu tío, sobrino, hermano, primo sea mormón, testigo de Jehová, ateo, gnóstico, brujo, sea un homosexual, un transexual, una lesbiana, un asesino, etcétera. El pecado que tenga, el evangelio es el mismo, la condición es la misma, el requisito y la regla de Dios es la misma. El que cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna en el paraíso con Dios, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el infierno de fuego le espera por toda la eternidad. Yo te animo a que no tengas miedo de hablarle. ¿Que te va a costar una discusión? Claro que sí, porque el evangelio siempre nos va a incomodar, el evangelio siempre nos va a confrontar, el evangelio condena el pecado. ¿Cómo le vas a hablar a ese pecador, a ese asesino, a ese homosexual? Ay, es que no sé cómo, me lo voy a llevar a comer a mi casa con comidas, con té, y que le sonrías, y puedes tener un año dándole buenas cosas. Mientras tú no le hagas ver su error, su maldad y su pecado, ese día que él muera, él se va a ir al infierno y nunca hiciste nada por él. Tu buena obra que hiciste de llevarlo a comer no lo va a salvar. Él necesita recibir a Jesús como Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados y volverse atrás, llevar una vida nueva en obediencia al Señor. Tiene que ser confrontado. ¿Se va a enojar? Claro que se va a enojar. Ay, es que no quiero que se enoje. Entonces no le prediques y déjalo que se vaya al infierno. Si esa es tu decisión, tenemos que tener la fuerza de hablar
hablarle a la familia. Claro que este video, hermanos, cuesta, me costó, le oré mucho al Señor, porque es bien difícil con la familia. Yo tengo familia que tampoco son creyentes, y como yo soy el menor de todos, soy el 11avo, yo sé que en sus mentes pues la mayoría son profesionales, hicieron carrera y doctores, y yo pues no hice carrera, ¿verdad? Así que la ovejita negra fui yo, siempre el más pequeño. ¿Qué me va a enseñar el más chiquito a mí si yo soy todo un profesional, soy todo un doctor, soy toda una eminencia, un científico? ¿Qué me va a enseñar a mí este pobre? Ahí anda, ahí haciendo sus pininos en una iglesia. Así es lamentablemente el orgullo y la grandeza en la familia. No hay profeta en su propia tierra. Y a manera de conclusión, quiero concluir con este pasaje en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 3, de los versículos del 17 al 21. Vea que aquí Dios nos hace responsables de hablarles a esas personas para que sean apercibidas de su maldad y se vuelvan a Dios. Déjame leértelo. Versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido. Es decir, tú tienes que irle a decir, apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad. Pero ve, aquí viene algo pesado para nosotros. Pero su sangre demandaré de tu mano, por cuanto no le hablaste, no le dijiste que iba por el mal camino. Tenemos que decirle a la familia el pecado en lo que van, si no Dios aquí nos va a demandar la sangre de ellos. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Vea que aquí nosotros, al hablarle a esta persona, y esta persona no quiere nada con Dios, quiere vivir en su pecado, tú ya como Poncio Pilato, ¿verdad? Te lavaste las manos, tú ya libraste tu alma. Versículo 20. Si el justo, un justo que practica, ¿verdad?, la justicia, se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Vea que Dios nos hace responsables. Versículo 21. Pero si al justo amonestares, es decir, que tú lo reprendes, que tú le exhortas, que tú le dices que está mal, que está en pecado y que eso no agrada a Dios, dice, para que no peque y éste no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amado hermano, amigo, eso se vuelve a repetir en todo el capítulo 18. Léelo, medítalo y pongamos en práctica. Dios nos hace responsables. Ser cristiano no es que yo creo en Cristo y me encierro en mi casa en una burbuja, estoy encerrado en el closet y nunca hablo. Acuérdate que Jesucristo nos dio esa gran comisión de ir y hacer discípulos. Tú que me oyes, que me escuchas, que crees en Cristo, comienza a practicar la vida cristiana, comienza a hablarle a tus hijos, esposo, esposa o hijo, háblale a tu padre, comienza a predicar. ¿Qué no te va a dar tristeza que tú te salves y que tu familia se vaya al infierno? Y claro, y que Dios te va a pedir cuentas de eso porque no les pudiste hablar. Empieza a orar por ellos, comienza a orar antes de hablarles. Dile, Padre, dame las palabras, Padre mío, toca sus corazones para que cuando yo hable esta palabra, ellos puedan, Señor, venir al arrepentimiento y puedan creer en ti. Prepárate, esto es una relación personal. Hay una eternidad esperando después de esta vida, o es una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios para sufrir en este lugar de tormento. Piénsalo, vale la pena esforzarnos. El evangelio es de valientes. El evangelio nos demanda ser valientes, nos demanda un cambio de vida, nos demanda, implica ser verdaderos, genuinos ante Dios, y tenemos que responder a eso. Viene un juicio en el cual Dios nos va a pedir cuentas. Así que, amado hermano, yo te invito a que no tengamos temor, que cuesta, claro que va a costar, que la gente se va a molestar.
tristemente así es, porque el evangelio ataca el pecado. Y si tú vas y le dices a esa persona de su pecado, obvio que se va a molestar. A nadie le gusta que les digan sus verdades. Pon esto en mente. El evangelio, amado hermano, implica batalla, implica guerra. Ya lo dijo Jesús: no he venido a traer paz, sino espada. Vamos a tener una lucha con la familia, pero tú tienes dos opciones: les predicas de Jesús para que ellos se conviertan, o simplemente no les digas nada para que se vayan al infierno. Pero sabe, con lo que ya leímos en Ezequiel capítulo 3 y capítulo 18, que Dios te va a demandar la sangre de ellos. Dios nos va a pedir cuentas. Así que, amado hermano, que Dios te bendiga, bendiga tu vida, tu familia, tu trabajo. Sigamos orando para que Dios nos dé fuerza de seguir predicando su palabra en amor, en verdad y con firmeza. Yo te pido que seas educado, respetemos, no seamos groseros, ora por ellos. No tienes que pelear, simplemente ahí se ve el Espíritu Santo en tu vida, el fruto, el gozo, la paz, la templanza. Tú vas a ir con el respaldo del Espíritu Santo. No hay necesidad de pelear. Claro, Él se va a oponer y todo, pero no caigas en el juego de enojarte. Piensa que está cegado, piensa que está dolido, piensa que Él le implica morir. ¿Y a quién le gusta morir cuando está viviendo en su carne, en el pecado? Se acuesta con la novia, anda en las drogas, anda en el vicio, anda en la borrachera, y tú le estás diciendo que eso es pecado. Te va a decir: ay, mi hija, mira, cállate, yo tengo mi religión, no te metas con mi religión. Claro que se va a ofender, claro que te van a marcar un límite, claro que vamos a salir mal, pero aquí es tu decisión: obedecer a Jesús o sigue quedando bien con tu familia, sobrellevando y que ellos vivan en pecado, sabiendo que habrá tristes consecuencias. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Amén.